Acepté el trabajo sin hacer preguntas. Quizás esa fue mi primera mala decisión, aunque ahora, mientras escribo esto con las manos todavía temblando, me doy cuenta de que todas las decisiones que tomé durante esa semana fueron malas decisiones, cada una llevándome más profundo hacia un lugar del cual no debería haber regresado. Pero regresé. De alguna manera, regresé. Y ahora cargo conmigo algo que no puedo nombrar. Una sombra que anida en mi mente y susurra durante las noches sin luna. La hacienda San Jerónimo quedaba a 3 horas de distancia de la ciudad, siguiendo un camino de terracería que serpenteaba entre plantaciones abandonadas y bosques espesos, donde la luz del día parecía morir prematuramente. Llegué al atardecer de un jueves de octubre, cuando el cielo adquiría ese tono anaranjado enfermizo que precede a las tormentas de otoño. El portón principal estaba entreabierto, crujiendo suavemente con el viento que comenzaba a soplar desde las montañas distantes. No había guardias, no había nadie para recibirme, solo el portón abierto como una boca esperando para tragarme. Conduje mi camioneta vieja por el camino interno de la hacienda, observando las construcciones que surgían a medida que avanzaba. Eran edificios coloniales que habían conocido días mejores, con sus paredes de adobe descascaradas y techos de teja roja cubiertos de musgo y líquenes. Ventanas rotas observaban mi paso como ojos vacíos, y en algunas de ellas colgaban cortinas desgarradas que danzaban con el viento como mortajas. La vegetación había comenzado a reconquistar su territorio, con enredaderas trepando por las paredes y raíces quebrando los pisos de piedra de los patios internos. Estacioné cerca de lo que parecía ser la casa principal, un edificio de 2 pisos con un corredor amplio sostenido por columnas de madera carcomida. El lugar exhalaba un olor peculiar, una mezcla de tierra húmeda, madera podrida y algo más, algo dulzón y nauseabundo que no pude identificar de inmediato. Bajé de la camioneta y me quedé ahí parado por un momento, escuchando. El silencio era absoluto, roto solamente por el viento en los árboles y por el canto distante de algún pájaro nocturno que comenzaba su vigilia. Fue entonces cuando lo vi, el capataz. Surgió de la penumbra del corredor como si hubiera estado ahí todo el tiempo, observando mi llegada en silencio. Era un hombre viejo, quizás 70 años o más, con una piel curtida por el sol que parecía cuero estirado sobre huesos prominentes. Sus ojos eran negros y hundidos, escondidos bajo cejas espesas y canosas. Vestía ropa de trabajo desgastada, pantalones de mezclilla manchados y una camisa a cuadros que alguna vez fue azul, pero ahora mostraba el color indefinido de las cosas olvidadas por el tiempo. En su mano derecha sostenía un farol de queroseno que todavía no había encendido, como si esperara que la oscuridad fuera completa antes de permitirse esa pequeña concesión a la luz. No me saludó, no levantó la mano ni asintió con la cabeza. Simplemente me miró con esos ojos que parecían contener algo más que años, algo antiguo y cansado que había visto demasiado y que ya no se sorprendía por nada. El silencio entre nosotros se extendió incómodo, pesado como el aire antes de una tormenta. Yo esperaba que dijera algo, cualquier cosa que rompiera esa quietud opresiva, pero él solo me observaba con una intensidad que hacía que mi piel se erizara. Finalmente, cuando ya no pude soportar más ese escrutinio silencioso, di un paso adelante y me aclaré la garganta. Mi voz sonó extrañamente alta en la quietud del atardecer, casi obscena en su intrusión. «Buenas tardes, soy Miguel Contreras». Me contrataron para el turno de madrugada. El viejo no respondió de inmediato. Siguió mirándome con esa mirada que parecía traspasar mi carne y examinar algo más profundo, algo que yo mismo no sabía que existía dentro de mí. Luego lentamente, como si el movimiento le causara dolor, asintió una vez. «Lo estaba esperando», dijo,
y su voz era como gravilla rodando en un barril vacío, áspera y seca. Llegó más tarde de lo que pensé. Ya casi oscurece. El camino estaba peor de lo que me dijeron, respondí, tratando de mantener un tono casual, aunque algo en la presencia de ese hombre hacía que quisiera volver a mi camioneta y conducir lejos de ahí sin mirar atrás. El capataz descendió los escalones del corredor con movimientos lentos y deliberados, como si cada paso requiriera consideración cuidadosa. Al acercarse, pude ver más detalles de su rostro, arrugas profundas que surcaban su piel como cicatrices, una barba de varios días que crecía en parches blancos y grises, y algo en sus ojos, un brillo que no era del todo natural, como si reflejaran una luz que no existía en ese momento. «Venga», dijo simplemente dándose la vuelta y comenzando a caminar hacia uno de los edificios laterales. «Le mostraré dónde estará trabajando y le explicaré las reglas». Lo seguí a través del patio principal de la hacienda, nuestros pasos resonando sobre las piedras irregulares del suelo. A nuestro alrededor, los edificios se alzaban como gigantes dormidos, sus sombras alargándose y fusionándose a medida que el sol se hundía detrás de las montañas. El viento había aumentado su intensidad, trayendo consigo el olor a tierra y lluvia que anunciaba la tormenta que se aproximaba. Las hojas secas danzaban en pequeños remolinos a nuestro paso, y en algún lugar no muy lejos, una puerta suelta golpeaba contra su marco con un ritmo irregular y perturbador. El capataz me llevó hacia lo que alguna vez había sido el granero principal de la hacienda, una estructura masiva de piedra y madera, con un techo alto y ventanas estrechas que ahora parecían más apropiadas para una fortaleza que para un edificio agrícola. Las puertas principales estaban cerradas con un candado nuevo que contrastaba extrañamente con el deterioro general del lugar. El viejo sacó una llave de su bolsillo y abrió el candado con un clic metálico que pareció resonar demasiado fuerte en el aire de la tarde. «Aquí es donde pasará las noches», dijo, empujando las puertas que se abrieron con un gemido prolongado de bisagras oxidadas. «Desde las 11 de la noche hasta las 6 de la mañana, no antes, no después». Entré detrás de él en la penumbra del granero. El interior era más grande de lo que había imaginado, un espacio cavernoso con un techo de vigas expuestas que se perdían en la oscuridad de arriba. El piso era de tierra apisonada, y contra las paredes había pilas de lo que parecían ser herramientas agrícolas viejas, sacos de grano vacíos y otros desperdicios que habían acumulado décadas de abandono. En el centro del espacio había una mesa de madera tosca con una silla, y sobre la mesa otro farol de queroseno junto con una caja de fósforos. También había una radio pequeña, del tipo antiguo con perillas grandes y una antena telescópica. «Su trabajo es simple», continuó el capataz, caminando hacia la mesa y tocando el farol con un dedo. «Quedarse aquí durante su turno, mantener el farol encendido, vigilar. Eso es todo». «¿Vigilar qué?», pregunté mirando alrededor del espacio vacío. «¿Qué hay aquí que necesite vigilancia?». El viejo se quedó en silencio por un momento, su espalda hacia mí, sus hombros tensos bajo la camisa desgastada. Cuando finalmente habló, su voz había bajado a un murmullo apenas audible. «Las cosas que vienen de noche, las cosas que no deberían estar aquí, pero que están». Su trabajo es estar presente, ser una barrera viviente entre ellas y otras cosas. Un escalofrío me recorrió la espalda a pesar del calor que todavía persistía en el aire. Intenté reír, forzar una nota de ligereza en mi voz. «¿Está hablando de fantasmas o algo así? ¿De espantos?». El capataz se volvió hacia mí entonces y la expresión en su rostro hizo que la risa muriera en mi garganta. No había humor en esos ojos, no había indulgencia ni paciencia con mi escepticismo. Solo había una seriedad absoluta, el tipo de certeza que viene de haber visto algo que no debería existir y que no puede ser olvidado. «No bromee sobre esto», dijo,
y había un filo en su voz que no había estado ahí antes. No sé qué le dijeron cuando lo contrataron, pero esto no es un trabajo de guardián normal. La Hacienda San Jerónimo tiene una historia que no termina solo porque los vivos decidimos dejar de prestarle atención. Se acercó más a mí, y pude oler el tabaco viejo en su aliento, el sudor seco en su ropa y algo más, algo que olía a miedo antiguo y resignación. Hay reglas, continuó. Reglas que debes seguir si quieres salir de aquí cada mañana con su mente intacta. ¿Me está escuchando? No son sugerencias, son reglas. Asentí, incapaz de formar palabras, hipnotizado por la intensidad de su mirada. Primera regla, nunca deje que el farol se apague, no importa qué. Manténgalo encendido toda la noche. La luz es su protección, su escudo. En la oscuridad, ellas son más fuertes. ¿Ellas? Logré preguntar. No pregunte. Segunda regla. Si escucha algo fuera del granero, cualquier cosa, voces, golpes, rasguños, no salga a investigar. Quédese aquí. La puerta tiene un cerrojo por dentro, úselo. Tercera regla. La radio. Si necesita distracción, puede escucharla, pero manténgala en volumen bajo. No queremos atraer atención innecesaria. Hizo una pausa, como si estuviera considerando si debería decir lo siguiente. Sus dedos tamborilearon nerviosamente contra su muslo, un gesto inconsciente que traicionaba su aparente calma. Y la regla más importante, dijo finalmente, su voz bajando hasta convertirse casi en un susurro. Si escucha su llanto, reza fuerte. No mire hacia donde viene el sonido. No trate de encontrarla. Solo reza y espera a que pase. Eventualmente pasa. Siempre pasa. ¿El llanto de quién? Pregunté, aunque parte de mí no quería saber la respuesta. El capataz retrocedió hacia la puerta como si de repente necesitara poner distancia entre nosotros, o quizás entre él y algo más que solo existía en su memoria. Eso no importa, solo recuerde, reza fuerte y no la busques. Los hombres que la buscaron, se detuvo sacudiendo la cabeza. Bueno, no sigamos trabajando aquí. Salió del granero sin esperar mi respuesta, dejándome solo en la penumbra creciente. Lo seguí afuera, donde la noche había comenzado su avance inexorable. El cielo era ahora un lienzo de púrpuras profundos y azules oscuros, y las primeras estrellas comenzaban a parpadear débilmente sobre nosotros. La temperatura había bajado considerablemente, y me envolví con los brazos, sintiendo el frío penetrar mi camisa. «Tiene 3 horas antes de que comience su turno», dijo el capataz, mirando hacia el horizonte donde los últimos vestigios de luz se desvanecían. «Hay una cantina en el camino, a unos 20 minutos de aquí. La mayoría de los trabajadores van ahí antes de sus turnos. Puede ir si quiere, pero asegúrese de estar de vuelta a las 11 en punto. No llegue tarde». «¿Y usted?», pregunté. «¿Dónde estará durante la noche?». Una sonrisa extraña cruzó su rostro, no de alegría, sino de algo más oscuro, más resignado. «En mi casa, a varios kilómetros de aquí, con todas las puertas cerradas y las luces encendidas, agradeciendo a Dios que no soy yo quien tiene que estar aquí esta noche». Se alejó entonces, caminando hacia un viejo jeep que estaba estacionado cerca de uno de los edificios laterales. Lo vi subirse, encender el motor que tosió y rugió antes de estabilizarse, y conducir hacia el portón de la entrada. Las luces traseras del jeep desaparecieron en la distancia, tragadas por la oscuridad creciente, y me quedé solo en el patio de la Hacienda San Jerónimo, rodeado por edificios vacíos y por el viento que susurraba secretos antiguos entre las ruinas. Debería haber subido a mi camioneta en ese momento. Debería haber seguido al capataz por ese portón y nunca haber mirado atrás. Pero necesitaba el dinero desesperadamente. Mi hija estaba enferma, los doctores querían hacer más pruebas y las facturas se acumulaban en mi mesa como recordatorios crueles de mi fracaso como proveedor. Este trabajo pagaba el triple de lo que normalmente ganaría en una semana.
y aunque las palabras del capataz habían sembrado una semilla de terror en mi estómago, la desesperación es un motivador poderoso, más fuerte incluso que el miedo. Conduje hacia la cantina que el viejo había mencionado, siguiendo el camino de terracería que serpenteaba entre campos oscuros y árboles que se inclinaban sobre la carretera como suplicantes jorobados. La cantina resultó ser un edificio pequeño de bloques de concreto pintado de un amarillo desvaído, con un letrero de neón parpadeante que decía «La última parada» en letras rojas. El estacionamiento estaba medio lleno con camionetas viejas y un par de motocicletas, y desde adentro llegaba el sonido apagado de música norteña y conversación. Entré y me encontré en un espacio estrecho y cargado de humo, con una barra larga a un lado y varias mesas dispersas por el resto del lugar. Los parroquianos me miraron con el tipo de curiosidad desconfiada que los lugareños siempre reservan para los forasteros, pero la mayoría volvió rápidamente a sus conversaciones y bebidas. Me senté en la barra y ordené un tequila, necesitando algo fuerte para calmar los nervios que las palabras del capataz habían despertado. El cantinero, un hombre de mediana edad con un bigote espeso y brazos tatuados, me sirvió el trago y se quedó cerca, limpiando vasos con un trapo que había visto días mejores. «Primera vez en San Jerónimo, ¿verdad?», dijo, más una afirmación que una pregunta. «¿Tan obvio es?». Se encogió de hombros. «La mayoría de la gente que viene aquí es de por aquí. Los de fuera, bueno, usualmente solo vienen por una razón. ¿Turno de noche en la hacienda?», asentí, bebiendo el tequila que quemó agradablemente mi garganta. «¿Tan mala reputación tiene?». «Depende de a quién le preguntes», respondió, mirando alrededor del bar como si estuviera evaluando quién podría estar escuchando. «Algunos dicen que es pura superstición, cuentos para asustar a los niños. ¿Otros qué? Otros han trabajado ahí y han visto cosas, escuchado cosas». Dejó el vaso que estaba limpiando y se inclinó más cerca de mí. «Mira, no sé qué te dijo el viejo Ramírez, pero si te dijo que te quedaras adentro del granero y que mantuvieras la luz encendida, hazle caso. Él sabe de lo que habla. Ha estado en esta región más tiempo que nadie. Me habló sobre un llanto», dije, manteniendo mi voz baja. «Dijo que si lo escuchaba, debería rezar». El rostro del cantinero se puso serio y vi algo parecido a pena cruzar sus ojos. «La Llorona», susurró. «Eso es lo que busca. Sus hijos. Los perdió hace mucho tiempo, siglos quizás, y todavía los busca. La hacienda tiene algo que la atrae. No sé qué, nadie lo sabe realmente, pero viene ahí, noche tras noche, buscando, llorando, llamando». «Eso es solo una leyenda», dije, aunque mi voz carecía de convicción. «¿Tú crees?». El cantinero se enderezó, volviendo a limpiar vasos. «Entonces no tendrás problemas esta noche. Pero si cambias de opinión, si decides que hay algo de verdad en las viejas historias, recuerda lo que te dijo Ramírez. Quédate adentro. Mantén la luz encendida. Y si la escuchas, reza como si tu vida dependiera de ello. Porque quizás dependa». Pasé la siguiente hora en la cantina, bebiendo lentamente otro tequila y tratando de convencerme de que todo esto era exactamente lo que había dicho. Superstición, cuentos viejos, el tipo de historias que las comunidades rurales cultivan para darle sabor a su existencia mundana, pero mientras más lo pensaba, más me daba cuenta de que el cantinero no había estado bromeando, ni el capataz. Había algo en sus ojos, en la forma en que hablaban, que iba más allá de la simple creencia en leyendas. Era el tipo de conocimiento que viene de la experiencia directa, del tipo que deja cicatrices en el alma. A las 10:30, pagué mi cuenta y regresé a mi camioneta. El viaje de vuelta a la hacienda pareció más corto que antes, como si el camino mismo estuviera ansioso por devolverme a ese lugar.
La luna había salido, casi llena, bañando el paisaje en una luz plateada y fría que hacía que las sombras parecieran más profundas, más hambrientas. Cuando llegué al portón de la hacienda, todavía estaba abierto, esperándome, y lo crucé con una sensación creciente de fatalidad que presionaba contra mi pecho como una mano invisible. Estacioné cerca del granero y bajé de la camioneta, llevando conmigo una mochila con agua, algo de comida y un libro que había pensado que podría leer para pasar el tiempo. Ahora, parado frente a las puertas del granero en la luz de la luna, el libro parecía una idea ridícula. ¿Quién podría concentrarse en leer en un lugar como este, con el viento susurrando entre las ruinas y cada sombra pareciendo contener algo que observaba y esperaba? Empujé las puertas y entré en el granero, encontrándolo exactamente como lo había dejado. La mesa con el farol y la radio, la silla solitaria, las sombras acumuladas en las esquinas como animales dormidos. Cerré las puertas detrás de mí y pasé el cerrojo, escuchando el clic metálico resonar en el espacio vacío. Luego me acerqué a la mesa, saqué la caja de fósforos y encendí el farol. La luz floreció cálida y dorada, empujando las sombras hacia atrás pero nunca eliminándolas del todo. Simplemente se retiraron hacia las esquinas y los rincones, esperando, observando desde más allá del alcance de la luz. Me senté en la silla, que crujió bajo mi peso, y miré mi reloj. Eran las 11 en punto exactamente. Mi turno había comenzado. La primera hora pasó sin incidentes. Encendí la radio y encontré una estación que tocaba música regional, manteniéndola en volumen bajo como había instruido el capataz. La música ayudaba a llenar el silencio opresivo del granero, aunque de vez en cuando la señal se desvanecía y era reemplazada por estática que sonaba casi como voces susurrando en un idioma que no podía comprender. Intenté leer mi libro, pero las palabras se deslizaban por mi mente sin dejar rastro, incapaz de mantener mi atención cuando cada sonido fuera del granero, cada crujido de madera o gemido del viento, hacía que mi cabeza se levantara y mi corazón latiera más rápido. Alrededor de la medianoche escuché el primer sonido extraño. Fue un rasguño, suave pero distinto, como si algo con garras estuviera arañando la pared exterior del granero. Me puse rígido en mi silla, cada músculo de mi cuerpo tensándose. El rasguño continuó por varios segundos, moviéndose lentamente a lo largo de la pared, y luego se detuvo. Esperé, conteniendo la respiración, pero no regresó. Me forcé a relajarme, diciéndome que probablemente era solo un animal, un gato salvaje, o una rata grande. Nada sobrenatural, nada que temer, pero sabía que me estaba mintiendo a mí mismo. A la 1 de la madrugada escuché pasos, lentos, deliberados, caminando en círculos alrededor del granero. No eran los pasos pesados de un hombre o el trote ligero de un animal. Eran algo intermedio, un sonido que no era del todo de este mundo. Los pasos daban vueltas y vueltas, trazando un círculo perfecto alrededor del edificio, y con cada vuelta parecían acercarse un poco más a las puertas. Apreté mis manos sobre la mesa, mis nudillos poniéndose blancos, y recité una oración que mi madre me había enseñado cuando era niño, las palabras saliendo en un murmullo desesperado. Los pasos finalmente se detuvieron frente a las puertas. Hubo un momento de silencio absoluto, tan completo que podía escuchar el latido frenético de mi propio corazón. Luego, lentamente, la manija de la puerta comenzó a moverse, hacia abajo, como si alguien estuviera tratando de abrirla desde afuera. El cerrojo aguantó, pero la manija siguió moviéndose, arriba y abajo, con una persistencia mecánica que era de alguna manera peor que cualquier fuerza violenta. No miré hacia las puertas. Mantuve mis ojos fijos en la llama del farol, observándola bailar y parpadear, rezando para que no se apagara.
Después de lo que pareció una eternidad, pero probablemente fueron solo minutos, la manija dejó de moverse. Los pasos se alejaron, desvaneciéndose en la noche, y me quedé solo nuevamente con el sonido de mi respiración ragged y el zumbido de la radio. Las horas siguientes trajeron una procesión de sonidos inexplicables. Golpes en las paredes que resonaban como tambores distantes, el tintineo de cadenas arrastrándose por el suelo fuera del granero. Voces que murmuraban en el límite de la audición, hablando en un español antiguo que apenas podía entender, pero que sonaba como súplicas y lamentos. A través de todo esto, mantuve el farol encendido, revisando constantemente el nivel de queroseno y ajustando la mecha para asegurar que la llama permaneciera constante y fuerte. Fue alrededor de las 3 de la madrugada cuando escuché el llanto. Al principio, pensé que era el viento, un gemido largo y bajo que venía de algún lugar al este del granero. Pero a medida que continuaba, aumentando y bajando en volumen como olas contra una costa, me di cuenta de que era algo más. Era el sonido de un dolor tan profundo y antiguo que parecía provenir del centro mismo de la tierra. Era el llanto de una mujer, pero más que eso. Era el sonido de una madre que había perdido todo y que había pasado siglos buscando lo que nunca podría encontrar: la Llorona. El sonido me congeló en mi asiento. Cada instinto que tenía me gritaba que corriera, que saliera de ahí, que huyera de ese lugar maldito lo más rápido que pudiera. Pero las palabras del capataz resonaban en mi mente. Si la escuchas, reza fuerte. No la busques. Así que cerré mis ojos y comencé a rezar, las palabras tropezando sobre mi lengua, mi voz temblando pero persistente. Recité el Padre Nuestro, el Ave María, cada oración que podía recordar, repitiendo las palabras una y otra vez como un escudo contra el terror que se acumulaba fuera de las paredes del granero. El llanto se acercó. Podía sentirlo moviéndose alrededor del edificio, circulando como un depredador que ha encontrado su presa. La voz era hermosa y horrible al mismo tiempo, un lamento que contenía siglos de dolor y rabia. Y en ese llanto escuché palabras, fragmentos de frases que se repetían sin cesar. «Ay, mis hijos, ¿dónde están mis hijos? Los he perdido. Ayúdenme a encontrarlos. Por favor, mis niños, mis bebés». Las lágrimas corrían por mi rostro mientras seguía rezando, mi voz ahora apenas un susurro ronco. El llanto aumentó en intensidad hasta que pareció llenar todo el espacio a mi alrededor, presionando contra mis oídos hasta que pensé que mi cabeza explotaría. Y luego, justo cuando pensé que no podía soportarlo más, algo golpeó las puertas del granero con tanta fuerza que toda la estructura se sacudió. Polvo cayó del techo de vigas y escuché el crujido de madera astillándose. Abrí mis ojos y vi algo que viviría conmigo para siempre. A través de una pequeña grieta entre las puertas del granero, grieta que no había notado antes, vi un destello de algo blanco. Un vestido, quizás, o un sudario. Y por un instante, solo un instante, vi un rostro presionado contra el espacio, mirando hacia adentro. Era el rostro de una mujer, pero deformado por el dolor y el tiempo, con ojos huecos y negros como pozos sin fondo, y una boca abierta en un grito silencioso que mostraba dientes que parecían demasiado afilados, demasiado numerosos. Nuestros ojos se encontraron, y en ese momento supe que ella me había visto. Me había reconocido como algo viviente, algo cálido, algo que podría llenar el vacío dentro de ella, aunque fuera solo por un momento. Su mano, pálida como hueso blanqueado, se deslizó a través de la grieta, sus dedos alargados y retorcidos, alcanzándome, anhelándome. Grité y salté hacia atrás, volcando la silla. Mi espalda golpeó la pared opuesta del granero y por un momento terrible pensé que el farol se había caído, que la luz se apagaría y yo quedaría en la oscuridad con esa cosa tratando de entrar. Pero el farol
Permaneció en la mesa, su llama parpadeando violentamente, pero manteniéndose encendida. Aceleré de vuelta a la mesa y agarré el farol, sosteniéndolo frente a mí como un talismán, mientras seguía rezando, mi voz ahora alta y frenética. El llanto afuera alcanzó un crescendo y luego, súbitamente, se detuvo. El silencio que siguió fue casi tan terrible como el sonido había sido. Esperé, todavía sosteniendo el farol, mis músculos temblando por el terror y la adrenalina. Los minutos pasaron como horas. Y luego, finalmente, escuché el sonido de pasos alejándose, desvaneciéndose en la distancia, moviéndose hacia otra parte de la hacienda. Me deslicé al suelo, mi espalda contra la pared, el farol todavía apretado en mis manos. No sé cuánto tiempo me quedé así, temblando y llorando, repitiendo oraciones sin pensar, mi mente apenas capaz de procesar lo que acababa de experimentar, lo que había visto, ese rostro, esos ojos, esa mano alcanzándome desde más allá del velo que separa a los vivos de los muertos. Eventualmente me forcé a moverme. Volví a la mesa, enderecé la silla y me senté nuevamente, aunque ahora cada parte de mi cuerpo estaba alerta, lista para saltar ante el menor sonido. Revisé mi reloj con manos temblorosas. Eran las 3:30. Todavía quedaban 2 horas y media hasta el amanecer. 2 horas y media hasta que pudiera salir de este lugar. El resto de la noche pasó en una niebla de terror apenas controlado. Hubo más sonidos, más golpes y rasguños, pero nada que igualara la intensidad de ese encuentro con la Llorona. Era como si, habiendo fallado en entrar, hubiera pasado a buscar en otra parte de la hacienda, aunque ocasionalmente podía escuchar su llanto a lo lejos, un recordatorio constante de que todavía estaba ahí, todavía buscando, nunca descansando. Cuando el reloj finalmente marcó las 6 de la mañana, salté de mi asiento tan rápido que casi tiré el farol nuevamente. La luz del amanecer comenzaba a filtrarse a través de las grietas en las paredes del granero, pálida y gris pero infinitamente bienvenida. Apagué el farol y quité el cerrojo de las puertas con dedos torpes por la urgencia. Empujé las puertas abiertas y salí al aire fresco de la mañana, inhalando profundamente como un hombre que había estado a punto de ahogarse. El patio de la hacienda lucía diferente a la luz del día, menos amenazante, aunque no exactamente tranquilo. Había algo en el aire, una sensación de espera, como si el lugar mismo estuviera descansando antes de que cayera la noche nuevamente y todo comenzara de nuevo. Caminé hacia mi camioneta con pasos rápidos, queriendo alejarme de ahí lo más rápido posible. Fue entonces cuando lo vi, en la tierra frente a las puertas del granero, donde había estado ese encuentro terrible con la Llorona. Había huellas, no de pies humanos normales, sino algo más largo, más delgado, con marcas de uñas que habían penetrado profundamente en la tierra. Y junto a las huellas, grabadas en la tierra como si alguien las hubiera escrito con un dedo, había palabras en un español antiguo que apenas podía leer. Te vi, te conozco, volverás. Corrí hacia mi camioneta, mis llaves temblando tanto en mis manos que casi no pude meterlas en el encendido. El motor rugió a la vida y conduje hacia el portón de salida sin mirar atrás, las llantas levantando polvo mientras aceleraba por el camino de terracería. No disminuí la velocidad hasta que estuve de vuelta en la carretera principal, kilómetros lejos de la hacienda San Jerónimo. Debería haber seguido conduciendo, debería haber ido directamente a la ciudad, haber renunciado al trabajo, haber olvidado que ese lugar existía. Pero el dinero, siempre volvía al dinero, ¿no? El capataz me había dicho que me pagarían al final de la semana, y necesitaba cada peso para las facturas médicas de mi hija. Así que, a pesar del terror que todavía vibraba en cada célula de mi cuerpo,
Me obligué a regresar la noche siguiente, y la noche después de esa. Cada noche traía nuevos horrores, nuevos sonidos, nuevas visitas de cosas que no deberían existir. La Llorona regresaba siempre alrededor de las 3 de la madrugada, su llanto desgarrador llenando la noche, sus intentos de entrar al granero cada vez más violentos. Pero mientras mantuviera el farol encendido y siguiera rezando, no podía alcanzarme. Las paredes del granero y la luz parecían formar una barrera que ella no podía cruzar completamente. Pero en la tercera noche, algo cambió. Después de que la Llorona se marchara, después de que su llanto se hubiera desvanecido en la distancia, escuché otra cosa. Pasos pequeños, ligeros, como los de un niño, corriendo por el exterior del granero, acompañados por risas. Risas de niños que sonaban tan fuera de lugar en ese sitio maldito que me erizaron la piel aún más que el llanto de la Llorona. Y luego, una voz de niño pequeño, no más de 5 o 6 años, llamando desde afuera. «Señor, ¿puede ayudarnos? Estamos perdidos. Nuestra mamá nos está buscando, pero no la podemos encontrar. Puede dejarnos entrar. Tenemos frío, tenemos miedo». Reconocí la trampa inmediatamente. Sabía que no debía responder, que no debía acercarme a las puertas. Pero la voz era tan convincente, tan llena de miedo y necesidad genuina, que me encontré poniéndome de pie, dando un paso hacia las puertas antes de que pudiera detenerme. «Por favor, señor, no queremos estar afuera. Ella viene. La podemos escuchar. Nos va a encontrar y estamos asustados. Por favor, déjenos entrar, solo hasta que amanezca». Me detuve a medio camino hacia las puertas, mi mano extendida como si fuera a quitar el cerrojo, y entonces, como si alguien hubiera jalado un velo de mis ojos, escuché algo más en esas voces, algo debajo de la inocencia aparente, una nota de hambre, de engaño, de algo muy viejo fingiendo ser muy joven. Retrocedí hacia la mesa, agarrando el farol con ambas manos. «No», dije en voz alta, mi voz más firme de lo que me sentía. «No voy a abrir. Si eres realmente un niño perdido, espera hasta el amanecer. Estaré afuera entonces y podré ayudarte». El llanto de los niños comenzó de inmediato. No el llanto normal de niños decepcionados, sino algo mucho más intenso, casi histérico. Y debajo de eso, apenas audible, escuché algo más. Algo que sonaba como gruñidos, como rabia. Las voces comenzaron a cambiar, distorsionándose, volviéndose más profundas y más ásperas. «Déjanos entrar, déjanos entrar, déjanos entrar». Las puertas comenzaron a sacudirse violentamente, como si algo las estuviera golpeando desde el otro lado con tremenda fuerza. El cerrojo aguantó, pero podía ver la madera alrededor de las bisagras comenzando a agrietarse. Recé más fuerte, mi voz compitiendo con el ruido de los golpes y los gritos de rabia de lo que fuera que estaba afuera. Y entonces, justo cuando pensé que las puertas cederían, escuché el llanto de la Llorona regresando. Los golpes en la puerta se detuvieron de inmediato, y las voces de los niños se transformaron en chillidos de terror. Escuché el sonido de pequeños pasos corriendo, alejándose rápidamente, perseguidos por algo mucho más grande y más terrible. El llanto de la Llorona llenó la noche, y esta vez había algo diferente en él, algo triunfante. Había encontrado lo que buscaba. Al menos por esta noche. Los sonidos de la persecución se desvanecieron en la distancia, moviéndose hacia los bosques al este de la hacienda. No volví a escuchar nada más esa noche. Me senté en mi silla, temblando, entendiendo finalmente la verdadera naturaleza de este lugar. La hacienda San Jerónimo no era solo un lugar embrujado, era un campo de caza. Y todos los que morábamos aquí, vivos o muertos, éramos tanto cazadores como presas. En la cuarta noche, el capataz vino a verme antes de que comenzara mi turno. Me encontró en el patio, preparándome mentalmente para entrar nuevamente al granero. Su rostro mostraba preocupación cuando se acercó. «Te ves mal», dijo sin preámbulos.
No estás durmiendo. ¿Cómo podría dormir después de lo que he visto? Respondí, mi voz áspera por la falta de sueño y el constante rezar. Usted sabía lo que había aquí. Usted sabía, y aún así me envió aquí. Necesitábamos a alguien, dijo simplemente. Los que conocen la verdad sobre este lugar ya no quieren trabajar aquí. Y los que necesitan el dinero desesperadamente, bueno, son los únicos dispuestos a intentarlo. ¿Por qué necesitan a alguien aquí? ¿Qué es lo que realmente estoy vigilando? El capataz miró hacia el granero, sus ojos oscuros reflejando memorias que preferiría no tener. Este lugar fue una plantación de caña en el siglo XVIII. El dueño, don Sebastián de Córdoba, era conocido por su crueldad. Trataba a sus trabajadores peor que animales. Y cuando comenzaron a rebelarse, cuando comenzaron a escapar hacia las montañas, tomó a sus familias como rehenes, mujeres, niños, los encerró en el granero donde ahora pasas tus noches. Un escalofrío me recorrió la columna vertebral. ¿Qué les hizo? Los dejó morir de hambre, de sed, de desesperación. Sus gritos podían escucharse por millas, pero nadie vino a ayudarlos. Los trabajadores que habían escapado regresaron, entregándose a cambio de la libertad de sus familias. Pero don Sebastián no cumplió su palabra. Los mató a todos, a los trabajadores rebeldes y a sus familias. Cientos de personas muertas en este lugar, sus cuerpos enterrados en fosas comunes en algún lugar de estos terrenos. Y la Llorona, comencé, era una de las madres. Su nombre era María, aunque nadie recuerda su apellido. Vio a sus 3 hijos morir de hambre en el granero, mientras ella no podía hacer nada para salvarlos. Cuando finalmente murió, días después de que sus hijos perecieran, su espíritu no pudo descansar. Se quedó aquí, buscándolos, llamándolos, creyendo que todavía están perdidos en algún lugar de esta hacienda. Y las otras cosas que ves y escuchas son los espíritus de los otros que murieron aquí. Algunos son víctimas, otros son los verdugos, y todos están atrapados en un ciclo eterno de caza y ser cazados. ¿Y el granero? ¿Por qué necesitan a alguien ahí? Porque es el epicentro de todo. El lugar donde comenzó la pesadilla. Si dejamos que la oscuridad lo consuma completamente, si no hay presencia de los vivos ahí, no hay luz. Entonces las cosas que habitan en la hacienda podrían volverse lo suficientemente fuertes como para salir. Para ir más allá de estos terrenos, ya ha sucedido antes, hace décadas, cuando este lugar estuvo completamente abandonado. La gente del pueblo comenzó a reportar avistamientos. Niños desapareciendo, el llanto escuchándose en sus propias casas. No podemos permitir que eso vuelva a pasar. Entonces, soy una especie de... ¿qué? ¿Un ancla? ¿Una barrera? Un testigo viviente, mientras haya alguien vivo ahí, con luz, con fe, con voluntad de resistir, ellos permanecen contenidos. Es un equilibrio frágil, pero es el mejor que hemos podido mantener. Me quedé en silencio, procesando todo esto. Parte de mí quería reír ante lo absurdo de todo. Yo, un hombre común, siendo la única cosa que mantenía a una horda de espíritus vengativos contenidos en una hacienda maldita. Pero no podía reír. No después de haber visto ese rostro en la grieta. No después de haber escuchado esas voces falsas de niños. Solo quedan 3 noches más, dijo el capataz suavemente. Has llegado más lejos que la mayoría. Puedes terminar esto. Y el dinero será suficiente para ayudar a tu hija, ¿verdad? Asentí lentamente. El dinero. Siempre volvía a eso. 3 noches más, repetí. Y luego nunca más tengo que volver aquí. Nunca más, confirmó. Te pagaré el viernes por la mañana. Y luego alguien más tomará tu lugar. Siempre hay alguien más que necesita el dinero lo suficientemente desesperadamente. Se fue, dejándome solo nuevamente. Miré hacia el granero, esas puertas que había llegado a odiar y temer por igual. 3 noches más, 90 horas. Podía hacerlo.
Tenía que hacerlo. La quinta noche comenzó como las anteriores. Entré al granero justo antes de las 11, encendí el farol y me preparé para las horas de terror que vendrían. Pero esta noche era diferente. Desde el momento en que cerré las puertas, pude sentirlo. Había una electricidad en el aire, una tensión que hacía que mi piel hormigueara. La temperatura pareció bajar más rápido que las noches anteriores, y mi aliento se volvió visible en pequeñas nubes que flotaban frente a mi rostro. Los sonidos comenzaron más temprano también. Antes de la medianoche podía escuchar movimientos por todas partes, no solo alrededor del granero, sino también arriba, en el techo. Pasos arrastrándose, rasguños contra las tejas, y voces, tantas voces, susurrando, murmurando, algunas en español, otras en idiomas que no reconocía. Sonaban como si hubiera docenas de personas reunidas alrededor del edificio, todos hablando a la vez, en una cacofonía que hacía difícil pensar. Mantuve mi rutina. Oración constante, vigilancia del farol, la radio encendida en volumen bajo, aunque la estática parecía más prevalente esta noche, consumiendo cada canción con ráfagas de ruido blanco. Y esperé. Esperé a la Llorona, sabiendo que vendría como siempre lo hacía. Pero cuando llegó la hora de las 3 de la madrugada, no escuché el llanto familiar. En su lugar hubo silencio. Un silencio tan completo y absoluto que incluso el viento pareció detenerse. Era el tipo de quietud que precede a algo terrible, como la calma antes de un terremoto, y entonces, sin advertencia, todas las puertas y ventanas del granero comenzaron a sacudirse simultáneamente. No con golpes intermitentes como antes, sino en un asalto constante y furioso que hacía que toda la estructura crujiera y gimiera. El sonido era ensordecedor, un rugido de madera contra metal contra piedra. Polvo y astillas de madera caían del techo y vi grietas comenzando a formarse en las paredes. El farol en la mesa comenzó a parpadear violentamente, la llama hundiéndose y alzándose como si fuera sacudida por un viento invisible. Me lancé hacia adelante, cubriéndola con mis manos, tratando de protegerla mientras seguía rezando, mi voz ahora un grito para ser escuchado sobre el ruido del asalto. Y entonces la escuché, la voz de la Llorona, pero no desde afuera. Desde adentro del granero, justo detrás de mí. «Déjame verlos», susurró, su voz como hojas secas arrastrándose sobre lápidas. «Sé que están aquí, mis niños». Puedo sentirlos. Me congelé, cada instinto gritándome que no me diera la vuelta, que no mirara. Pero era imposible no hacerlo. Lentamente, con un terror tan profundo que sentía como si mi corazón pudiera detenerse, giré mi cabeza. Ella estaba ahí, en la esquina más alejada del granero, donde las sombras eran más profundas. Una figura en un vestido blanco sucio, que podría haber sido hermoso una vez, pero que ahora estaba desgarrado y manchado, con lo que parecía tierra, o quizás sangre vieja. Su cabello era largo y negro, colgando frente a su rostro como una cortina, y sus manos, esas manos terribles que había visto antes, colgaban a sus costados, los dedos moviéndose inquietos como si estuvieran buscando algo que agarrar. «Tú los tienes», dijo, dando un paso hacia adelante. Su movimiento era extraño, entrecortado, como si no estuviera acostumbrada a la forma en que los cuerpos deberían moverse. «Los escondo de mí». «¿Por qué? ¿Por qué me los quitas?» «No tengo a nadie», logré decir, mi voz temblando. «No hay nadie aquí excepto tú y yo». Mentiroso. Otro paso más cerca. Podía ver ahora que sus pies no tocaban del todo el suelo. Flotaba a 1 pulgada sobre la tierra, dejando un rastro de niebla helada. Los escucho llorando. Están asustados. Quieren a su madre. Retrocedí hasta que mi espalda golpeó la mesa. No había lugar a donde ir. El granero de repente parecía mucho más pequeño, las paredes cerrándose. La figura siguió acercándose. Y con cada paso, el farol parpadeaba más violentamente, como si su misma presencia estuviera drenando la luz. «Santa María»,
Madre de Dios, comencé, las palabras saliendo en un torrente desesperado. Ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. La figura se detuvo. Su cabeza se inclinó hacia un lado en un ángulo que ningún cuello humano podría lograr. Y luego, lentamente, levantó sus manos y apartó el cabello de su rostro. Lo que vi destruirá el resto de mis sueños. No era un rostro humano, era una máscara de dolor hecha carne. Los ojos eran completamente negros, sin blanco, sin iris, solo pozos vacíos que parecían absorber toda la luz. La boca era una herida abierta, estirada demasiado amplia, mostrando hileras de dientes que eran demasiado afilados y que continuaban hacia atrás en su garganta más allá de lo que debería ser posible. Y de esa boca salió un sonido que no era del todo humano. Un gemido que contenía siglos de agonía. Me desplomé contra la mesa, mis piernas cediendo. El farol cayó de mis manos y rodó por el suelo. La llama se apagó. La oscuridad consumió todo. En ese momento de negrura absoluta, sentí algo frío tocar mi rostro. Dedos largos y huesudos trazando el contorno de mi mejilla, mi mandíbula, mis labios. Y esa voz, susurrando tan cerca que podía sentir un aliento que olía a tierra de tumba. No eres uno de mis hijos, pero estás tibio, estás vivo. Quizás si tomo tu calor, si tomo tu vida, finalmente podré descansar, finalmente podré dejar de buscar. Las manos se movieron a mi garganta, apretando. Abrí mi boca para gritar, pero no salió sonido. La presión aumentó, cortando mi aire, y manchas de color comenzaron a bailar en mi visión. Esto era todo. Moriría aquí, en esta hacienda maldita, convertirme en solo otra víctima de su historia violenta. Y entonces, desde en algún lugar profundo en mi mente, recordé algo que mi abuela me había dicho cuando era niño, cuando me contaba historias de la Llorona para asegurarse de que no me acercara demasiado al río cerca de su casa. Ella había dicho que la Llorona no era malvada, no realmente. Era solo una madre en un dolor infinito, y lo que más quería, más que cualquier otra cosa, era el perdón. Con las últimas fuerzas que me quedaban, susurré en la oscuridad. Lo siento. Siento que perdiste a tus hijos. Siento tu dolor. Te perdono. Por favor descansa. Las manos alrededor de mi garganta se aflojaron ligeramente. En la oscuridad escuché un sonido que era diferente al llanto que había escuchado antes. Era más suave, más humano, casi como sollozos de alivio. ¿Me perdonas?, susurró la voz, y ahora sonaba más como una mujer que como el horror que había visto un momento antes. Pero mis hijos, los perdí, los dejé morir. No merezco perdón. Todos merecemos perdón, dije, mi voz apenas un murmullo. Tú también. Puedes descansar ahora. Puedes dejar de buscar. Ellos ya te están esperando. En algún lugar mejor que este. Pero tienes que dejar ir este lugar. Tienes que dejar ir la búsqueda. Hubo un largo momento de silencio. Las manos dejaron mi garganta por completo, y entonces, como si alguien hubiera encendido una luz suave, vi un resplandor. No del farol, que todavía estaba apagado en el suelo, sino de ella. La figura comenzó a brillar con una luz pálida y plateada, y mientras lo hacía, su forma comenzó a cambiar. Las características distorsionadas y horribles se suavizaron. Los ojos vacíos llenándose de color, un marrón cálido. La boca regresando a proporciones humanas. Ella se volvió, por solo un momento, hermosa. Una mujer joven con dolor en sus ojos, pero también con algo más. Esperanza. Gracias, susurró, y su voz ya no contenía ese borde sobrenatural. Era solo la voz de una mujer cansada que finalmente había recibido permiso para descansar. Gracias. La luz que emanaba de ella creció más brillante, llenando el granero con un resplandor que empujó cada sombra hacia atrás. Y en esa luz vi otras figuras.
Niños pequeños, 3 de ellos apareciendo a su lado. Ellos le extendieron sus manos y ella las tomó, lágrimas corriendo por su rostro. Pero estas eran lágrimas de alegría, no de dolor. Juntos comenzaron a desvanecerse. La luz se atenuó, y con ella las figuras se volvieron más y más transparentes hasta que, con un último destello, desaparecieron por completo. Me quedé solo en el granero, en la oscuridad, mi corazón latiendo frenéticamente, mi garganta adolorida donde sus manos habían apretado. Con manos temblorosas busqué a tientas el farol y los fósforos. Encendí la llama nuevamente, y su luz cálida llenó el espacio. El granero parecía diferente de alguna manera, más vacío, como si algo que había estado presente desde hacía mucho tiempo finalmente se hubiera ido. El resto de la noche pasó en silencio. No hubo más golpes, no más voces, no más rasguños en las paredes. Cuando llegó el amanecer, salí del granero y encontré que las huellas que había visto antes, las palabras escritas en la tierra, se habían ido. El suelo estaba liso, sin perturbaciones, como si nada hubiera estado nunca ahí. Trabajé las 2 noches restantes sin incidentes. El granero permaneció tranquilo, casi pacífico. Era como si la partida de la Llorona hubiera roto algo en el lugar, debilitado el agarre que los espíritus tenían sobre la hacienda. Todavía había sonidos ocasionales, susurros distantes, pero nada como antes. Nada que me hiciera temer por mi vida. El viernes por la mañana, el capataz me esperaba afuera del granero cuando terminé mi último turno. Me entregó un sobre con mi pago, sus ojos buscando los míos con curiosidad. «Te ves diferente», dijo. «Más tranquilo». «¿Qué pasó?» Le conté todo. Sobre el encuentro con la Llorona, sobre las palabras que había dicho, sobre cómo ella finalmente había encontrado paz. Él escuchó en silencio, su expresión pasando de escepticismo a asombro, y finalmente a algo parecido a alivio. «Después de todos estos años», murmuró cuando terminé, «después de todo este tiempo, alguien finalmente le dio lo que necesitaba. No miedo, no ira, sino compasión. Me dio una palmada en el hombro. Has hecho algo bueno aquí, Miguel. Algo que nadie más pudo hacer». Conduje de vuelta a la ciudad ese día sintiendo una mezcla extraña de agotamiento y paz. El dinero en mi bolsillo sería suficiente para las facturas médicas de mi hija, al menos por ahora. Y algo más profundo había cambiado en mí. Había enfrentado algo que desafiaba toda explicación racional, algo que me había llevado al borde de la locura y la muerte. Pero también había aprendido algo sobre la naturaleza del perdón, sobre cómo incluso los espíritus más atormentados pueden encontrar descanso si alguien está dispuesto a ofrecerles compasión en lugar de terror. No volví a la hacienda San Jerónimo después de esa semana. Pero a veces, en las noches cuando el viento sopla con fuerza y escucho sonidos extraños fuera de mi ventana, recuerdo ese rostro en la grieta, esas manos alcanzándome desde más allá del velo. Y recuerdo también la transformación final, la paz que finalmente llegó a ojos que habían conocido solo dolor durante siglos. La historia de la Llorona es conocida en todo México y más allá. Pero lo que aprendí en esa hacienda maldita es que detrás de cada leyenda hay una verdad más profunda, una historia de pérdida, de amor, de dolor que trasciende la muerte misma. Y a veces, si tienes la valentía de mirar más allá del miedo, puedes encontrar la humanidad que persiste incluso en los lugares más oscuros. Esa es mi historia. El turno de madrugada que cambió todo lo que pensaba que sabía sobre la vida, la muerte y lo que yace entre esos 2 estados. Si alguna vez te encuentras en un lugar donde el velo entre los mundos es delgado, donde los muertos caminan y los vivos tiemblan, recuerda esto. El miedo es natural, pero la compasión es más poderosa. Y a veces, las palabras más simples, dichas con corazón sincero, pueden romper maldiciones que han durado siglos.
Ahora, mientras termino de escribir esto en la quietud de mi casa, con mi hija durmiendo sana y salva en la habitación de al lado, me pregunto cuántas otras almas atormentadas están esperando en lugares olvidados alrededor del mundo. Cuántos espíritus están atrapados en ciclos de dolor y búsqueda, esperando que alguien, cualquiera, les ofrezca lo único que realmente necesitan para seguir adelante. Quizás haya otros que, como yo, acepten trabajos en lugares que susurran secretos antiguos en la oscuridad. Quizás algunos de ellos también descubran que el verdadero horror no es lo que acecha en las sombras, sino nuestra incapacidad para reconocer el dolor detrás del miedo, la humanidad detrás del monstruo. Si esta historia te ha mantenido despierto, si te ha hecho cuestionar qué es real y qué no, si te ha hecho mirar 2 veces las sombras en las esquinas de tu habitación cuando cae la noche, entonces ha cumplido su propósito, porque estas cosas existen. Los lugares donde el mundo de los vivos y los muertos se tocan, existen. Y las historias que contamos sobre ellos no son solo entretenimiento, son advertencias, son lecciones. Son recordatorios de que hay más en este mundo de lo que podemos ver o tocar o explicar con razón. Y si alguna vez te encuentras en una situación como la mía, si alguna vez escuchas ese llanto en la noche, ese lamento que hiela la sangre y hace que tu corazón se detenga, recuerda, reza fuerte, mantén la luz encendida y nunca, nunca olvides que incluso los muertos fueron una vez humanos, con sueños y esperanzas y amores que fueron destruidos por circunstancias más allá de su control. Ahora es tu turno. Si has llegado hasta aquí, si has leído cada palabra de mi experiencia en la Hacienda San Jerónimo, te pido que hagas algo por mí. Suscríbete a este canal para más historias de lo inexplicable, de los lugares donde la realidad se dobla y lo imposible se vuelve cotidiano. Déjame saber en los comentarios si has tenido alguna experiencia similar, si has estado en lugares donde sentiste que algo más estaba presente, observando, esperando. Y dime desde qué parte del mundo estás leyendo esto, porque estas historias, estas experiencias, trascienden fronteras y culturas. El miedo y el misterio son universales. Y recuerda, cada vez que cae la noche, cada vez que las sombras se alargan y el mundo se vuelve quieto, hay lugares como la Hacienda San Jerónimo donde la oscuridad es más profunda, donde el velo es más delgado, donde los muertos todavía caminan y buscan lo que perdieron. La pregunta no es si estos lugares existen. La pregunta es, ¿estás preparado para lo que podrías encontrar si alguna vez tienes que enfrentarlos? Hasta la próxima historia, cuídate en la oscuridad. Y si alguna vez escuchas ese llanto en la distancia, sabes qué hacer. Reza fuerte, mantén la luz encendida y ofrece compasión donde otros solo ofrecieron miedo, porque al final todos estamos buscando algo. Y a veces lo que buscamos es simplemente ser vistos, ser escuchados y ser perdonados por los errores que cometimos cuando todavía respirábamos.